Bienvenido y bienvenida a Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador. Un espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Quédese con nosotros. Hola, bienvenidos nuevamente a su espacio, Estudio ONU, presentado por Naciones Unidas El Salvador. Este es su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Y ya que este contenido usted lo puede encontrar en varias plataformas, por ejemplo, iVoox, Spotify, YouTube. Y aparte de esto, este contenido es útil para todas las personas. Solamente le pedimos un favor: coméntelo, compártalo con sus amigos y conocidos, porque es una herramienta útil de información. Les saluda Roberto Reyes. Hoy vamos a desarrollar un tema, usted le va a encantar también, porque va a conocer algo que muchas personas no sabían que existía. Y aparte de eso, pues vamos a conocer cómo pueden los estados comprar medicamentos a precios justos. Pero para esto nos acompaña Andrés Redín, asesor regional de adquisiciones estratégicas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto saludar a todos quienes nos sintonizan esta tarde. Les envío un cordial saludo desde la ciudad de Panamá, la Oficina Regional de UNOPS para América Latina. Qué bien, ahí en Panamá. Mire, aquí cada quien en casita. Sí, así es, sí. Bueno, es que cuidando a los nuestros. Así es, así debe ser. Mire, yo también estoy en mi casa y bueno, estamos llevando esta información importante para todas las personas que esperemos que también estén en su casita escuchando todo esto. Bueno, para empezar, Andrés, vamos a empezar con algo básico. ¿Cómo actúa, o más bien cómo trabaja el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos? ¿Cómo es? Bueno, muchas gracias. El Observatorio Regional de Precios de Medicamentos es un instrumento de apoyo para la implementación de una gestión pública justa y equitativa que genera impactos en la reducción de las prácticas no correctas del mercado en cuanto a precios de medicamentos. Esto permite mucho la mejora y el uso eficiente de los recursos públicos para que se destinan, que los gobiernos o las instituciones que se dedican a la salud destinan para la compra y abastecimiento de sus cuadros básicos de medicamentos. Entonces, el observatorio entra en una instancia que permite, que recopila información, es un gran repositorio de datos, un almacén de datos, digámoslo así, que recopila fuentes o precios de medicamentos adquiridos en 21 países en el mundo, 16 de ellos en América Latina, y de los cuales mediante un proceso riguroso de selección, comparación, transformación y carga, se presentan a través de un visualizador de datos los resultados de los medicamentos o de las que se pueden observar. Pero ¿quiénes tienen acceso a esto? ¿Quiénes pueden verlo? ¿Quiénes pueden investigar acerca de esto? Bueno, el observatorio es una herramienta que fue desarrollada por UNOPS para los proyectos propiamente de compra de medicamentos, pero a medida que surgió la pandemia, vimos la necesidad de compartir estos datos con los gobiernos para que también se beneficien de la observación de cómo van moviéndose la variación de precios. En ese sentido, el observatorio se abrió, dimos apertura al público en general y especialmente a las entidades de salud pública y a los gobiernos para que compran medicamentos para que puedan acceder a este repositorio de precios, para que puedan consultar y mirar cómo han sido las tendencias de compras y puedan generar sus propios análisis para determinaciones de planificación de nuevas compras, como los presupuestos referenciales, o incluso para hacer veeduría social a partir del escrutinio público que lo realice la ciudadanía. Es decir, se puede revisar las compras, el precio de compra de un medicamento específico
y contrastarlo con las compras que se muestran en este observatorio. Lo que propendemos siempre es transparentar la información que se genera, ¿no? Que se procesa, que se consigue a través de los países que hacen las compras de medicamentos en la región. Sí. ¿Y ustedes tienen algún dato de quiénes son los que más, bueno, a la fecha, quiénes son los que más han estado ocupando esta herramienta? La herramienta ahora actualmente tiene un uso, nos hemos dado cuenta que el consumo de datos se da por dos frentes específicos. Uno, por la gente que está en el mercado de medicamentos, en el sector público, que son instituciones que están programando sus compras, tanto de emergencia como sus compras normales, ¿no? Que se están gestando para abastecer el mercado. Esa es una línea. La otra línea viene dado por el lado de interesados en academia y el periodismo de investigación que tienen interés de conocer cuáles son los precios que están pagando sus gobiernos y un poco para exigir rendición de cuentas, ¿no? Entonces, quienes están siendo los que consultan y los que acceden a esta plataforma son estas dos corrientes y en su mayor parte vemos que se da a través de las instituciones públicas realmente, que son las son las mayores beneficiarias y usuarias público de interés para utilizar esta información. ¿Y cómo se tiene acceso a esta herramienta? La herramienta tiene acceso remoto, pueden ingresar a través del portal que es observatorio.unops.org. En esta les va a redireccionar hacia un formulario de registro en el cual necesitamos saber quiénes van a acceder para poder habilitarles el ingreso. Como decía al inicio, esta plataforma fue diseñada para consumo propio de UNOPS, pero para abrirla al público no podemos perder los registros de las licencias, entonces necesitamos habilitar ese acceso y por eso se requiere ingresar a esa dirección, consignar los datos, que son un formulario muy rápido con pocos campos, que es básicamente un correo electrónico, un nombre y de qué entidad proviene o qué sector está haciendo la consulta, y con eso le habilitamos inmediatamente el acceso y puede ya ingresar a mirar los datos de los precios de medicamentos. A ver, ¿cómo esta plataforma del observatorio contribuye a que las instituciones del Estado puedan comprar medicamentos a precios justos? El observatorio básicamente, primero, como es un repositorio de datos, son datos que son fiables y de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es información que ha sido obtenida de fuentes públicas, de otras entidades compradoras a través de procedimientos competitivos de contratación pública, es decir, a través de licitaciones, procesos de compra por llamamientos internacionales, nacionales, y que han sido adjudicados a partir de los resultados de estos procesos licitatorios. Esta información difiere mucho de la que se consigue actualmente por el COVID, que son compras por emergencia o compras por contratación directa, que tienden a subir un poco los precios porque evidentemente no hay competencia. O sea, el tema aquí, la clave es la competencia. Entonces, al tener datos fiables y de calidad, se gestionan ya repositorios de información en campos estructurados o ordenados que puedan generar información para determinar los precios referenciales, entonces los presupuestos. Entonces, por ejemplo, una entidad de gobierno que necesita hacer una siguiente compra de medicamentos, lo primero que necesita saber es cuánto le va a costar. El observatorio entra en un rol muy preponderante porque ayuda a determinar casualmente los precios y los presupuestos por ende de que se requerirá para una compra específica, una planeación de compra. Una vez que sirve para esta situación, la siguiente es cuando ya se da el proceso licitatorio. Ya digamos que se ha determinado los precios, se ha determinado que se necesita un presupuesto estimado. De ahí viene la fase que se licitan esos medicamentos, se evalúan las ofertas y se reciben las ofertas. Para poder determinar que una oferta recibida es con el precio más adecuado y que conviene y genera un beneficio
económico al asociado o a los países, en este caso, se comparan los precios. Este ejercicio se conoce como la razonabilidad de los precios. Es un ejercicio en el cual, a través de comparadores internacionales, se compara el precio de la oferta y mediante métricas matemáticas o modelos se determina si ese precio está dentro de un rango de razonabilidad o si estaría en un rango que ofrecería mejora de un precio o entrar a un proceso de negociación para mejorar el precio. Entonces, los gobiernos se benefician primeramente de decisiones de compra eficiente, evitando despilfarro de los fondos públicos, y promueve acciones para restablecer la confianza en las instituciones públicas, porque se muestra información de calidad y el buen uso de los recursos. ¿Y se puede saber qué medicamentos es el más investigado? Bueno, actualmente lo que estamos mostrando son los 124 medicamentos que son los de mayor consumo para el tratamiento del COVID en las unidades de terapia intensiva. Entonces, no se puede determinar uno porque son varios para el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí está la citromicina, el tocilizumab y medicamentos que son específicos para las inflamaciones. Entonces, es una canasta de medicamentos la que se consulta realmente. Y eso, cada medicamento tiene un precio. Entonces, hagamos cuenta de que en condiciones normales, un listado básico de medicamentos contiene cerca de 600, 700 ítems. Para el tratamiento del COVID, como todavía no hay algo específico o una solución, lo que se está probando es un determinado grupo de medicamentos que permiten controlar de alguna manera los síntomas, pero no atacar la enfermedad, y controlar los síntomas, y por ello es que el grupo es un poquito extenso de 129, ¿no? Son medicamentos que son básicamente enfocados a la inflamación o para el control de las inflamaciones de las vías respiratorias, y adicionalmente están los medicamentos que se usan, que se encuentran actualmente en tratamiento o en observancia clínica. Esto significa que no son recomendados, pero se están haciendo las pruebas clínicas para determinar si podrían servir o no para ese tratamiento específico del COVID. ¿Existe algún ejemplo de experiencias positivas que el observatorio haya logrado? Sí, el observatorio antes de la emergencia lo que ha apoyado mucho es a los gobiernos, por ejemplo en México, a establecer el presupuesto referencial para la compra consolidada de medicamentos de aproximadamente $400 millones que fue impulsado por el gobierno. Adicionalmente, en países donde prestamos asistencia técnica y hacemos compra de medicamentos, por ejemplo en Guatemala, hicimos la referenciación y un estudio de mercado del listado completo de los 670 medicamentos de lo que compra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el cual permitió determinar los precios adecuados para comparar con los otros procesos de compra que hace el Ministerio de Salud, por ejemplo. Y eso ayuda mucho porque lo que hace es transparentar la información, que los países puedan acceder a tomar decisiones informadas y ya no tanto por comparadores locales, internos, que mucho tergiversan los precios porque condiciones propias de mercado, oligopolios, carteles, en fin, hay muchos factores que también inciden localmente el precio de los medicamentos. Sí. Y al tener referentes, comparadores internacionales, lo que permite es conocer cómo se están comprando otros países a nivel subregional o con las mismas condiciones geográficas o socioeconómicas. A ver, cuéntenos, no sé, algunos tips para su adecuado uso y la lectura de los datos que ahí podemos encontrar. Sí, la plataforma es un visualizador de datos de inteligencia de negocios colaborativo, es muy intuitivo, realmente está diseñado de una manera que se navega a partir de filtros, son filtros de selección en el cual puede tomar un medicamento específico, buscar una forma farmacéutica específica, una concentración,
un país o un grupo de países y automáticamente se van generando los resultados en manera de tabla o de gráficos. Entonces, va a aparecer una tabla con todos los precios de esa búsqueda específica, por ejemplo, la famosa hidroxicloroquina, que es el medicamento que se está utilizando mayoritariamente en México, en Brasil, que fue muy publicitado a nivel político por sus presidentes, dignatarios, y esto se puede comparar cuál es el precio de ese medicamento por ejemplo, en Chile, en Brasil, en México, o tal vez en una subregión, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, para saber cómo está el precio ahí y cómo están variando. Lo interesante de esta herramienta es que hay que tener también ciertos criterios para poder hacer la comparación, porque los medicamentos tienen que ser comparables en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, si vamos a hacer una medición del precio, comparar un precio de un medicamento que esté circulando o que se esté comprando en un país, lo primero que tenemos que considerar es en qué unidad de medida se va a comparar. Nosotros utilizamos la unidad mínima de dispensación, esto es la tableta, una presentación que puede ser el frasco, y el otro parámetro que es importante es la cantidad. Por ejemplo, hay un medicamento que se presenta en blister de 24 unidades, o en otro país se presenta en 14 unidades, tal vez en otro en 30. Entonces no se puede comparar el precio porque las cantidades son distintas. Entonces lo que hace el observatorio es determinar una unidad única y divide todas las cantidades que se presentan o que fueron adquiridas en una unidad común, una unidad para poder comparar. Entonces esa es la única manera que se puede comparar. Entonces, el tip que se puede entregar a quienes nos escuchan y que harían las consultas en el observatorio es que traten de hacer las comparaciones en función de temas comunes, unidades de medida, por ejemplo, y tratar de que sean siempre por tabletas, frascos, ampollas, o sea, lo que es la unidad de dispensación. Excelente, excelente herramienta al servicio de todos. Bueno, desde Panamá nos acompañó Andrés Redín, asesor regional de adquisiciones estratégicas de la UNOPS. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y el espacio. Una buena tarde. Bueno, solo repítanos, por favor, antes de despedirnos, ¿cuál es el sitio donde podemos ingresar para utilizar esta herramienta? ¿Cómo no? Es observatorio.unops.org. Por favor, no incluyan www porque se trata de una dirección interna de UNOPS, de una dirección institucional, es un subdominio, entonces nuevamente es observatorio.unops.org. Ok, muchas gracias, Andrés Redín. Este es Estudio ONU, su espacio para pensar cómo construir un futuro próspero y sostenible. Recuerde, quédese en casa y no se quede con nosotros. Compártanos porque así esta información se va a hacer cada día más grande. Recuerde que Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, está alojado en varias plataformas y busca ser una herramienta para la reconstrucción social y económica. Recomiende cada capítulo y suscríbase a nuestros canales en Spotify y YouTube. Búsquenos como Estudio ONU El Salvador. Pensemos en un futuro próspero y sostenible. Pensemos en cómo hacerlo realidad. En Estudio ONU, el podcast de las Naciones Unidas en El Salvador, nuestro tema esta semana será el acceso a la justicia en el contexto del COVID-19. Estudio ONU, el podcast donde pensamos en un futuro próspero y sostenible. Está disponible en Spotify y YouTube. Síguenos y recomiéndenos.